Bien, seguimos. Clase 5 de mecánica, parte 2. Seguimos con la primera ley de Newton. Para seguir hablando de la primera ley de Newton tenemos que hablar del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? O diagrama de fuerzas. Es un diagrama donde tú representas todas las fuerzas que actúan. Por ejemplo, yo te hablaba aquí de un libro que está sobre una superficie. Lo que está marcado en azul es el peso, que yo te había dicho que lo marcamos como W. Y FM, lo que está marcado en rojo, sería la normal. Mi diagrama de cuerpo libre es representar esas fuerzas en un eje coordenado XY. Es decir, yo tengo mi eje coordenado XY. Aquí tengo el libro, lo pongo como un puntito. Ese sería el peso. Y ese sería la normal. Eso que yo hice ahí es mi diagrama de cuerpo libre. Es decir, es la representación de las fuerzas en un eje coordenado XY. Lo vamos a usar varias veces en el transcurso de la clase 2, de la parte 2. Entonces, seguimos. Ahora tenemos aquí otro ejemplo. ¿Sí se ve? Aquí está. Este es un cuerpo que está colgando de dos cuerdas A y B. El cuerpo tiene una masa de 80 kilogramos, bueno, un peso de 80 newtons, perdón, no es masa, es peso. Y que te pide encontrar la tensión de las cuerdas. Si te fijas, el cuerpo está en reposo, no se mueve. Si no se mueve, digo, no es que tenga animación la página, pero no se mueve, quiere decir que hablamos de la primera ley de Newton. Fuerza neta igual a 0, es la que vamos a aplicar. La voy a poner aquí. Y si se ve de ahí, a ver, déjenme ver. Más o menos. Vamos a hacer primero nuestro diagrama de cuerpo libre. Es decir, tengo mi eje coordenado X, Y, y ahí voy a representar todas las fuerzas que actúan. Hay una fuerza que va para acá, que le voy a nombrar TB. T indica tensión. La tensión es sobre la cuerda. Tensión es fuerza también. La tensión sobre la cuerda de B, que está marcado aquí. Este ángulo por geometría euclidiana es la misma que tiene acá, o sea, 40 grados. Y aquí tendríamos la otra que sería TA. TA sería la tensión en la cuerda A. Y aparece otra fuerza que sería el peso que va hacia abajo, que es igual a 80 newtons. Entonces ya tengo todas las fuerzas marcadas en mi eje coordenado, es decir, mi diagrama de cuerpo libre. El peso va hacia abajo, aquí está. La tensión que va en la misma dirección de la cuerda, aquí está, TB, tensión en B. Y la tensión en A que va también en la misma dirección de la cuerda, TA. Y esta está a 40 grados, que es la de acá, son los mismos ángulos de aquí y de acá. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Pon atención cómo se hacen porque es importante que tú lo hagas en todos los problemas de leyes de Newton. Si te fijas, no se mueve. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Separar las fuerzas en X y en Y. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la sumatoria sobre el eje X y el eje Y. La primera ley de Newton es vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que las sumatorias de fuerza como vector son igual a 0. Y el que sean vectorial te dice que sería sumatorias de fuerza en X igual a 0. Sumatorias de fuerza en Y igual a 0. Y si tuviera en Z también. Eso es vectorial, que lo puedes separar en el eje X y en el eje Y. Entonces yo tengo que separar TB para la parte que va en el eje X y la parte que va en el eje Y. Es decir, esto sería lo que va en X, TBX, y esta sería lo que va en Y. Es decir, TBY. Ya lo separé en X y en Y, ¿sí se alcanza a ver? Sí. En X y en Y. Lo que tenga en X lo voy a sumar o restar. Por ejemplo, TB en X va en el eje positivo de las X, sería positivo. Y TA va en el eje negativo de las X, sería negativo. En Y, lo que TBY va hacia arriba sería positivo y el peso va hacia abajo, sería negativo. Pero debo respetar esto en el eje X y en el eje Y. Vamos haciéndolo. Voy a poner la primera ley de Newton, haciendo alusión de que hablamos de eso. Sumatorias de fuerza en X igual a 0. Sumatorias de fuerza en Y igual a 0. Voy a poner una flecha después. Esto es para indicar que hablo de la primera ley de Newton. Y las flechas después es para sustituir los valores. Es decir, TB en X, tú ya sabes que TB en X sería TB por coseno del ángulo. Y TBY sería TB por seno del ángulo. Lo sustituyo acá.
Ese es positivo, entonces sería TB coseno del ángulo menos TA igual a 0, es decir, lo que está sobre el eje X. Ahora sobre Y, TB seno del ángulo menos el peso igual a 0. Yo quiero saber las dos tensiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejo de aquí TB, ya se lo sustituyo aquí y despejo TA. Despejando, entonces yo tendría TB es igual a el peso sobre seno del ángulo, es decir, 80 newtons sobre seno de 40 grados. Y TA es igual a TB, que sería esto mismo, 80 newtons sobre seno de 40 grados por coseno de 40 grados. Eso es TB, TA, ok. Sustituyo. No lo voy a hacer mental, yo ya los había resuelto por tiempo. Tú confía en mí, la confianza es importante para que lo nuestro funcione. Entonces TB te daría 124.46 newtons y TA te daría 95.34 newtons. Es decir, apliqué la primera ley de Newton y ya calculé las dos tensiones que hay sobre esto. La tensión en B es esta, la tensión en A es esta. Ahora, vamos a hacer otro problema. ¿Por qué otro problema? Porque ustedes mismos, bueno, algunos de ustedes me pidieron que hiciera dos ejemplos en vez de uno. Voy a hacer otro. Voy a borrar todo. Si quieres verlo, nada más regresas el video, lo detienes y ya podrías verlo, ¿no? Ahora vamos a hacer el problema de un bocho sobre una superficie. Vamos a considerar que tenemos una superficie inclinada 20 grados. No me gustó, lo voy a poner acá y voy a quitar este. Tengo una superficie inclinada 20 grados. Aquí está 20 grados. Aquí yo tengo un borde y arriba de la superficie tengo un bocho. Y el bocho está detenido por una cuerda de este borde. Y quieres la tensión de la cuerda y la normal. Hay una fuerza normal, quieres conocer la normal. El dato que te doy es que la masa del bocho es de 950 kilogramos. Otra vez, está detenido por la cuerda. ¿Se mueve el bocho? No, profe. Ok. Como no se mueve, hablamos de la primera ley de Newton otra vez, es decir, sumatorias de fuerza igual a 0. Pero ya te hablo de la normal. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este es mi eje X. Este es mi eje Y. Como te dije, el eje X, siempre, para hacerlo más simple, ponlo paralelo a la superficie. Si la superficie está inclinada, tu eje X también está inclinado, paralelo a la superficie. Y el eje Y pues es perpendicular a X. En este caso yo tengo que identificar todas las fuerzas que actúan ahí. Aquí está el bocho. El peso va hacia acá. Aquí hay 20 grados por geometría analítica. Eso no lo voy a ver, se ve en la prepa. Estos 20 grados son los mismos 20 grados que están acá. La tensión iría sobre este eje. Aquí está, es como si yo tuviera aquí X, aquí Y. Este es X, este es Y. Y yo identifico todas las fuerzas. La normal es perpendicular a la superficie, entonces la normal va hacia acá. Ya apareció la tensión que quiero conocer, la normal. Y son todas las fuerzas que actúan. Es decir, este es mi diagrama de cuerpo libre. Dicho de otra manera, vuelvo a decirlo. Representar las fuerzas del eje, sobre el cuerpo en un eje coordinado XY. Ese es tu diagrama de cuerpo libre. La tensión, la normal, el peso. Son las únicas tres fuerzas que actúan. Ya que yo hice eso, el peso lo puedo separar en X y en Y. ¿Por qué? Porque las sumatorias de fuerza en X es igual a 0. Sumatorias de fuerza en Y tienen que ser igual a 0. Acuérdate, la primera ley de Newton es vectorial, se puede separar en X y en Y. Yo necesito las componentes sobre X y sobre Y para poder aplicarla. Es decir, aquí tendríamos WX y este sería WY. Ahí están. Seguimos.
La sumatoria es de fuerza en X. Este es mi eje X. Entonces, no, espérenme. Lo que yo voy a hablar es de WX, WY. WX, para poder utilizar WX como W por coseno del ángulo, yo debo usar el ángulo de aquí para acá. Cuando utilices esto en X con coseno y WY, W con seno, el ángulo siempre, forever, ever, you know, se toma desde el eje X, no desde el eje Y. Entonces el ángulo que yo debo usar son 70 grados. Ahora sí, ya lo voy a sustituir acá. En X yo tendría que es la tensión positiva, va hacia el lado X positivo, menos W de X. O sea, W es masa por gravedad por coseno del ángulo. Pero hablo de la primera ley de Newton, igual a 0. Ahora, para el otro caso sería, en Y, sería la normal positivo, va hacia arriba, menos el peso en Y que va hacia abajo, que es masa por gravedad por seno del ángulo igual a 0. Despejo la tensión, despejo la normal, sustituyo los valores y tengo el resultado. Entonces la tensión sería igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. La normal es masa por gravedad por seno del ángulo. Sustituyendo los valores, como te dije, no lo voy a hacer mental, yo ya lo hice trampa. Me levanté temprano y le hice 3187.46 newtons y 3000, y luego le borro 3000 y le pongo 8757.46 newtons. Ahí están los resultados. Y hablamos de una rampa inclinada. Con esto terminamos dos problemas, como ustedes me lo pidieron, de la primera ley de Newton. Ya saben la teoría, ya saben lo que es la inercia. Les dejaré la tarea.